Escuela sabática. El Éxodo. Feliz lunes 14 de julio. Un comienzo difícil. ¿Para quién? ¿Por qué? Porque si es un nuevo comienzo, ¿por qué tendría que ser difícil? Aunque Moisés vislumbraba sin duda cuán difícil era lo que el Señor le había encomendado, de allí su renuncia, probablemente no tenía siquiera idea de lo que le esperaba. Es decir, ya Moisés sabía que iba a ser difícil, complicado, por eso él quería renunciar. Mira, no me envíes a mí porque si fallo, pues igual no me recriminas. Pero no, cuando Dios te elige, tú puedes decir 1000 veces no, pero Él te dice sí y punto. Nos manda a leer Éxodo 5:3 al 23. Si ya pudimos leer, resumido, sabemos que Moisés, Aarón llegaron y después de su visita al pueblo le fue peor que antes. ¿Cuáles fueron los resultados inmediatos del primer encuentro de Moisés y Aarón con el faraón? Bueno, el faraón se disgustó tanto que pensó que estaban ociosos y dijo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Es decir, en palabras nuestras, esa gente no tiene que hacer, así que si antes ustedes les daban la paja para que hicieran los ladrillos, que ellos vayan, que ellos la recojan y que nos entreguen aún así la misma cantidad. No nos importa si encuentran paja o no, para que se les quite esa idea tonta de ir a adorar, a hacer sacrificio a su Dios. O sea que la situación empeoró. Moisés presentó entonces al rey de Egipto las exigencias de Dios y las cosas empeoraron para los israelitas. Su sufrimiento aumentó y su trabajo diario se hizo más pesado y exigente. Se los acusó de ser perezosos, se les trató con más dureza y su servicio se hizo más difícil de lo que ya había sido. Imagínense qué frustrante, una para el pueblo y otra para los líderes. Pero bueno, ¿cómo es que Jehová nos mandó a sacar y nos da más trabajo, nos esclavizan más? Bueno, iremos comprendiendo esto. Nos manda a leer Éxodo 5:21 y dice: el pueblo entonces dijo: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues habéis hecho heder nuestro olor delante de Faraón y de sus siervos, dándoles la espada, en las manos para que nos maten. Es decir, mira, que se encargue Dios de esto porque ustedes hicieron las cosas mal y gracias a ustedes nos van a matar. Lee Éxodo 5:21 y ponte en el lugar de estos hombres cuando confrontaron a Moisés y Aarón. ¿Por qué dijeron eso? Bueno, porque culparon a Moisés y Aarón del maltrato que tenían después de su visita. Es decir, antes que ellos llegaran todo estaba esclavizado pero tranquilo, ¿no? Pero ahora era peor. Dice el comentario bíblico adventista que fueron injustas las palabras que los capataces hebreos dijeron a los mensajeros de Dios. Generalmente son irrazonables las palabras producidas por la ira, ese es un hecho. Pero ellos fueron aún más lejos. Acusaron indirectamente a Moisés y Aarón de colocar una espada en las manos de los egipcios para matarlos. Conjeturaron que Moisés y Aarón habían inducido al rey y a sus consejeros para que los tuvieran por ociosos. Y eso no es cierto. Recuerda que Dios dijo que él endurecería el corazón del faraón. No cabe duda de que los capataces habían sufrido un duro castigo corporal, probablemente una paliza, la forma habitual de ese tipo de castigo en Egipto. Esa paliza, dada en las plantas de los pies desnudos y extremadamente dolorosa, y no es raro que produzca la muerte si se emplea repetidas veces. Bueno, vamos a abrir un paréntesis.
airaos, pero no pequéis. Nosotros podemos molestarnos, enojarnos con esa injusticia, pero no podemos culpar a nadie. Esto viene desde los tiempos antiguos, la injusticia entró al mundo desde que Satanás entró en este mundo. Entonces, Satanás utiliza personas para que nos hagan la vida imposible, la vida de cuadritos, para que las cosas sean injustas a los que servimos a Dios. Pero aún así, sean buenas o malas, si servimos a Dios, las cosas deben ser para bien. Para el cristiano nada puede ser color de rosa. Hay destellos de felicidad, claro que los hay, son pinceladas de lo que viviremos si logramos llegar al cielo. Así que no juzguemos a nadie. No es tan difícil entender por qué se habían airado contra Moisés. Que el Señor los examine y juzgue. O sea, ¿qué hicieron? Dijeron, pensaban que Moisés venían a liberarlos de los egipcios, no a hacer el yugo de su servidumbre aún más difícil. Así, además de lidiar con los egipcios, Moisés y Aarón tuvieron que hacerlo también con su propio pueblo. Aquí hay una pregunta. ¿Cuáles son algunas de las mejores maneras de tratar con los líderes de la iglesia local cuando surgen desacuerdos? ¿Cómo inevitablemente sucede? Bueno, yo fui líder de iglesia ya fui anciano por la gracia de Dios algún tiempo. Y yo quiero decirle que es difícil tratar con el pueblo de Dios, con los hermanos, con la iglesia. Y más en Estados Unidos, porque si hay gente de Colombia, gente de Honduras, gente de Nicaragua, de El Salvador, de donde usted quiera, son mentalidades distintas, pero que deberíamos ser a una sola porque somos un pueblo de Dios. El Señor Dios uno es y su pueblo también. Entonces yo le aconsejo, si usted no es encargado, si usted no es líder de iglesia, si es si usted es un hermano que está recién bautizado y aún no tiene ningún cargo y no es líder, si usted ve que los líderes, que el anciano, que el tesorero, que X persona hace las cosas deshonestas, no entre a pleito con él. Si hace lo que no debería, no entre a pleito con él. Expóngalo en la junta de iglesia, claro. Háblelo. Pero fije sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese es nuestro blanco. No nos fijemos en el anciano, en el tesorero, en el diácono, en el pastor, en nadie, porque ellos no nos van a llevar al cielo. Oremos a Dios para que ellos cambien si están haciendo las cosas malas. Ahora muy bien, yo como anciano, en algún momento me tocó visitar personas, hermanos. Fue sumamente difícil. Y es que es complicado cuando una persona está haciendo algo mal, pero piensa que está haciendo bien y están haciendo las cosas mal y según ellos se sienten bendecidos y como sienten que hay bendición económica, material, dicen que Dios les está enviando las bendiciones y que ellos están bien y que no tienen por qué cambiar. A esos hermanos yo les digo que el Señor les bendiga y su gracia caiga sobre ella y también sobre mí.